La clase de hoy más que nada es resolución de dudas y también ver un poco un par de ejercicios de cómo se trabaja eh, en el tema de exploración, cómo van a ser las etapas de prefactibilidad antes de que se inicie un proyecto. Entonces voy a presentar un problema y me gustaría después de eso que, bueno, los voy a separar en grupos. La idea es que conversen entre ustedes cómo lo podrían resolver, antes de que yo les vaya sugiriendo algunas ideas al respecto. Ya, en particular, lo que vamos a ver ahora es relacionado con los métodos de trabajo, los modelos conceptuales que habíamos conversado en esa clase, en la clase 6, y las dimensiones del trabajo geológico. Supongamos el siguiente problema. Supongamos que un hombre a ustedes los contacta porque heredó un terreno. Voy a cortar el video, ahí sí puedo ver. Por parte de su abuelo. Entonces él sabe que antiguamente las personas que vivían ahí extraían cobre a pequeña escala. Le gustaría conocer el potencial del terreno para hacer una extracción masiva, o sea, para aumentar la escala de extracción ahí la minería y realmente si es viable o no el tema. Entonces les manda la ubicación del lugar por Google para que puedan hacer una primera búsqueda y evalúen el sitio. Yo les voy a mandar este link, este mismo que está acá, se los voy a poner en el chat para que lo visiten. Y me gustaría que ahora se separen en grupos, conversen un par de minutos, unos 5 minutos como máximo, y qué son las cosas que a ustedes se les ocurre que podrían realizar como para poder responderle a esta persona su duda, partiendo desde o sea, al final si es viable o no es viable el proyecto que está planteando. Ahí tienen que abordar distintas aristas. Antes de que yo les diga algo, me gustaría que ustedes se imaginaran esta situación, si realmente tienen su consultora o algo así, y les llega una persona con este proyecto. ¿Qué es lo que haría? Entonces les voy a pasar este documento. el- Me gustaría que, o sea, el documento, la dirección para que la visiten y conversen entre las personas que estén en su grupo. Somos en este momento 17 personas. Yo creo que podemos dividirnos en grupos de 4 o 5 personas. Sí, podría ser. O de 3 personas para que puedan conversar un poquito más. Ahora somos 18. 6 grupos de 3 personas, me parece súper. Entonces, les voy a mandar el link. Asegúrense de abrirlo antes de que los mande a la sala. Ahí está en el chat, debería cargarles perfectamente. Si alguien tiene problemas, que avisa al tiro. Pero debería tirar, es un link de Google Maps, entonces al hacer clic debería abrirle una ubicación específica. ¿Me confirman que les llegó? ¿Que les funciona, por favor? Sí, gracias. Bacán. Entonces vamos a hacer 6 grupitos de 3 o 4 personas al azar, por supuesto. Y ya los tengo aquí. Entonces, lo que yo quiero es que durante voy a tomar unos 5 minutos, ustedes conversen cómo podrían abordar este proyecto, recordando, no es necesario que usen ningún recurso, nada, sino que hagan una lista y después, decían, uno de los integrantes del grupo, los volvemos a conversar todos antes de avanzar un poquito más. Así que ahí vamos.
No, no fui, al... si eso estaba cachando, no estaba cachando Ah, cómo meter ya. los datos. No, pero mira, tienes que meter, sale como abajito de la coordenada que te indica Google Maps, sale longitud y latitud, si no me equivoco, en ese orden. Pero puedo compartir pantalla. Comparte Dale. pantalla para que aprenda a colocar los datos en el Ya, portal. mira, a ver. Primero vaya aquí. ¿Se ve, cierto? Ujú. Yes. Vaya a localizar. Aquí a localizar. Y aquí tutorial. Hola chiquillos, ¿cómo van? Hola, profe. ¿Qué tal, Fernando? Eh, Aquí estamos. Todavía no hablan mis compañeros, pero yo igual lo estoy mirando aquí, igual no se me ocurre qué recomendaciones podría hacer o qué haría. ¿Te acuerdas de lo que hemos visto en las otras clases? Más Sí, o menos, sí, sí. sí, más o menos me acuerdo. Yo le he propuesto algunos recursos que podrían visitar. Sí, no es que no exista información geológica, por ejemplo, del sector. Ya, Entonces, hay varios recursos que yo les he recomendado. Entonces, podrían partir por eso. Bueno, lo vamos a conversar con un poco más de detalle, pero normalmente, claro, echar un vistazo del sector el que corresponde, pues obtener las coordenadas en este caso, y con eso buscar algún mapa geológico, algo así que te podría ayudar. Hay como ya, se podría partir de ese lado. Igual lo vamos a revisar un poco después, pero qué raro que tus compañeros están ahí en silencio. sí. Ya a ver si logran sacar algo un poquito más antes de que volvamos al grupo. Si no, ahí igual no te preocupes, lo conversamos poco después, ¿ya? ¿Te Ya, parece? vale, mejor. Sí, sí, está bien. Ya, nos vemos entonces. Tendríamos que, por ejemplo, si queremos saber la geología, por ejemplo, ver qué roca hay, tendríamos que ir tocando así cada uno. Se escucha, ¿cierto? Sí, sí, estamos abiertos. Tendríamos que ir tocando cada uno y ver, por ejemplo, qué roca nos sirve más o qué geología encontramos. Por ejemplo, hay una capa, o sea, una falla inversa por el simbolito de los triángulos. Si el profe pregunta, podríamos, ¿cómo se hace? Fue como súper mala idea. Ahí está grabando. Profe, no podemos poner colores. Hola. Hola. ¿Qué cosa no pueden poner? Ay, ya se me perdió todo. Florcitos. Ah, a mí me cargó. Qué mamá. Los colores, es que en verdad no me carga la página. ¿Quieren poner los mapas, las capas temáticas, eso que habíamos visto? Sí, acá, pero no me carga, no me aparecían los colores. Ahí sí, Ahí cargó los colores. Ah, tenía que sí, entrar yo a lo mejor para que funcionara. sí. No sé, en serio lo cargaba. No, sí, de repente se pone medio mañoso la página, entonces a mí también me pasó, ayer la estuve probando y si no le está cargando bien, ciérrenla y la vuelven a abrir. Se arregla el tiro, pero es normalmente por eso. Mm, ¿Y aquí dónde vemos como qué es cada color? ¿Cómo en dónde aparece eso? Hay Pincha que encima. apretarlo. Sí, pincha encima y te va a No, decir lo que es. Ah, Esa es la información. Normalmente lo que te interesa es como la litología que sale ahí arriba, pues, dice litología, depósito aluvial, depósito glaciofluvial del Taipo o algo así.
Esas cosas amarillas normalmente son depósitos no consolidados, pues no es roca, sino que es suelo nomás que existe. Los otros colores son roca, intrusivos o otra cosa, dependiendo. ¿Y hasta dónde abarcamos como el terreno de la persona, profe? Eh, Convérselo ustedes. Ah, decisión de nosotros. Ya, yo me voy a ir a otra sala, pero ya veo que están Hay que agarrar avanzando. como todas las fallas cercanas y todo eso, ¿no? Es la idea, exacto. Sí. Vamos a agarrar un cuadrado ahí. Que no es al sitio es de potasio chiquitito y abarca el puro amarillo. Ujú, pero pueden sacar un contexto un poquito más grande, así como, no sé, un par de Una kilómetros. parcela. Denle nomás, yo lo veo en un ratito más cuando nos juntemos todos de nuevo. Sigan trabajando. Ya. Gracias, profe. Y ahora sí. Estén bien. ¿Y cómo será la prueba? Hola. Hola, profe. Hola, profe. Justo están preguntando de la prueba. Sí, como si sería con alternativo de desarrollo. Estamos cuestionándonos. No, va a ser de desarrollo, de alternativa. eh, no alcanzamos a abordar lo que necesitamos. Por eso estamos haciendo esta actividad como para que se preparen un poco, se hagan una idea de los recursos que van a utilizar y de cómo vamos a proceder. ¿Cómo han conversado del problema planteado, no? Sí, ¿Sí? ¿Tienen alguna idea de cómo trabajarían esto? con el método de trabajo, Ajá. anotar las estructuras primarias y secundarias, hacer una descripción, ver como el área. Claro, observar la geometría, el proceso de formación. Ya, tienen la idea como general. ¿Y cómo realmente obtienen esa información? ¿Qué es lo que harían ustedes? Hacer una Eh, una geometría. Eh, igual ir a terreno, ¿Ya? ¿Sí? digamos, con la brújula. ¿Cómo se llama? ¿La brújula Brunton? Sí, Ah, ya. ¿Sí? ¿Está bien? martillo geológico. Bien con los implementos para sacar las medidas. Ya, súper. Ya, bacán. Ya mira, las dejo un minuto más. Yo creo que ya ustedes eran la última sala que me faltaba visitar. Así que les dejo un minuto más y luego ya nos vamos a regresar para conversar un poco más en detalle. ¿Les parece? Ya, Ok, profe. Ya, que estén bien. igual. Igual. Ya, parece que todos regresaron acá a la sala principal. Me da la impresión. Ok, no sé, ¿qué grupo le gustaría compartir lo que discutieron? Ahí yo me di vuelta por algunos lados, en algunos no quise intervenir porque están bien motivados conversando. Y en otro alcancé a preguntar un par de cosas. Entonces me gustaría, los que quieran compartir, qué cosas llegaron a conclusión, qué es lo que debían hacer, qué les gustaría hacer para poder responder a esta persona. Lo escucho.
Sí, Francisca. Bueno, de nuestra grupo igual como que nos faltó tiempo porque quedamos como en la primera etapa nomás del, como de la propuesta, pero nosotros planteamos que obviamente para poder saber si esto era viable o no, primero teníamos que identificar como el tipo de roca que podría haber en la zona. Y esto lo hicimos como abriendo el portal de San Benjamín y viendo como el tipo de rocas que habían en ese sector. Y vimos que Francisca, disculpa, ¿te gustaría ir compartiendo pantalla lo que hicieron para que el resto de tus compañeros también vean? ¿Puede ya, ser? sí. ¿Sí? Aquí se ve o no. Sí. Identificamos más que nada, por ejemplo, ya que aquí está el punto de la coordenada. Y aquí estas rocas son de tipo volcánica, si no me equivoco. Sí, volcánica y sedimentaria. Y a partir de eso se infirió que habían de estructuras primarias, podrían ser pliegue o vía clase. O sea, secundaria, perdón. Ya. Y aquí se pueden observar como la falla inversa que en el sector, y aquí está el Honeywell. Y aquí hay una falla inferior. Y eso más que nada discutimos. Y observamos que aquí habían los tipos de yacimientos que habían, pero no pudimos identificar cuál era este. O sea, identificamos que habían de cobre, pero estos no cachamos cuál era. Ya. Ya, súper. Bueno, igual hicimos acotado el tiempo porque o si no, no vamos a alcanzar a hacer todo, o sea, que conversemos todo. Igual ahora van a tener una instancia más para realizarlo. No sé si en algún otro, gracias Francisca, no sé si en algún otro grupo habrán alcanzado a conversar algo más, alguna otra idea, no necesariamente que proyecten algo, pero sí que hayan alcanzado a conversar o que tengan alguna otra idea. ¿Sabes? Y ellos no sean tan tímidos. Oye, por si acaso, mañana tienen que tener la cámara prendida, así que para que lo sepa. Eh, Jordan, ¿quiere decir algo? ¿Me Sí, apareció profe. así? Sí, dale. Yo era del grupo de la Francisca y le faltó como agregar lo de las fallas, que es importante igual ver que hay una falla inferida cerca y una falla inversa. Y también se podría decir que la falla inferida podría ser inversa porque está como en la misma línea. Eso también se ve en el portal. Ya, sí. ¿Y por qué dices tú que sería importante considerar las fallas? ¿Para qué te sirven? Por- Porque influye en la estabilidad al momento ya de generar el yacimiento. Ya, sí, tienes toda la razón. Ya, bacán, pues. También es bueno considerar las estructuras que estén presentes, que el mapa geológico nos lo puede entregar. Ya, pues, miren, chiquillos, les voy a seguir compartiendo en este caso la presentación que estamos viendo. Me parece que sí, estoy compartiendo. Jadot, ¿sí quieres preguntar algo o aportar algo Profe, más? Sí, dale. una consulta. Ese análisis que realizan, porque yo también era parte del equipo de Jordan y de la Pancha. Ese equipo, Ok. o sea, es nada que ver. Ese análisis estaba correcto, ¿cierto? O sea, el método de trabajo que se planteó ahí Sí, para abordar el... es bueno, mira, por un lado, partir con todos los antecedentes que tengas disponibles. Y qué bueno que hayan visitado el sitio que les había sugerido, que es el Cernageomin. Eso normalmente van a tener la información oficial a nivel país que existe acerca de la geología en distintos sectores.
Normalmente las partes que son con recursos minerales están mucho más investigadas. Por supuesto, cada minera va a tener su geología con mucho más detalle. ¿Ya? Pero esta información que es pública y que la pueden consultar de acá es un buen indicio como para poder iniciar el proceso. Es bueno saber los tipos de roca que hay, la estructura, lo que están haciendo ustedes, porque nos van a servir finalmente como para evaluar si realmente en estos sectores pueden haber yacimientos minerales y si es así, si pueden ser o no explotables. Así que sí, bacán, bacán lo que hicieron. Y bueno, yo sé, no todos los grupos hablaron en este momento, pero yo vi que en varios también estaban visitando esta información y realmente me gustaría que se familiarizaran con eso porque puede ser bastante útil para la prueba de mañana. ¿Ya? Entonces, antes de ir a terreno, normalmente el geólogo y, bueno, ustedes también, si se está, normalmente ustedes no participan tanto de esta fase, sino que es el geólogo el que explora y realmente dice, ok, podemos explotar por aquí o o no conviene, pero lo que se hace antes de hacer cualquier tipo de terreno que significan recursos, es necesario conocer el lugar al que uno va. Y lo que están haciendo ustedes está excelente. O sea, conocer la geología del área es algo imprescindible para poder hacer las etapas posteriores. Identificar la presencia de recursos minerales, lo que están viendo, también se puede extraer desde ahí, desde el portal Geomin o también de Tsunami, se pueden ver yacimientos minerales que estén cercanos al área que yo estoy estudiando. Porque normalmente si tenemos un yacimiento mineral cercano a un área que potencialmente podría ser explotable, es un buen indicio de que ya en sectores cercanos existe recursos explotables. Entonces también puede ser una información adicional útil para poder tomar una decisión. Lo de las estructuras mayores que nos va a influir en esta etapa de estudio en terreno y posteriormente para todo el diseño, en el caso de que se decida hacer el proyecto, también es útil. Y esto es lo que estaba preguntando también, ¿qué implica la presencia de las estructuras? Para la segunda parte del curso nos vamos a dar cuenta, cuando hagamos el análisis de estabilidad, cuando se esté haciendo la etapa de diseño, ver los bancos, las vermas, a escala de rajo o a la escala ya del banco como tal, cada una de estas estructuras van a tener cierta implicancia. Entonces, pero previamente también nos pueden ayudar a determinar otras cosas, que es lo que habíamos hablado en las primeras clases. Ahí, bueno, eso es lo que están revisando ustedes, ¿cierto? Tienen ahí las distintas unidades geológicas que existen. Ojo, que esto lo estamos viendo a nivel superficial, no sabemos cómo están distribuidas en profundidad. Ahí necesitamos datos estructurales para poder construir el perfil. ¿Ya? Pero la primera visión que tenían ustedes acá era del sitio de estudio. Y ahí tenemos el puntito marcado en rojo y las distintas litologías. Y aquí sale la descripción de cada una de ellas, lo que correspondía. Con los colores, fíjense ahí tienen los colores correspondientes para saber qué litología es cada una de ellas. Eso normalmente es útil porque dependiendo del tipo de litología es la forma en la cual se va a encontrar la mineralogía alojada en estos tipos de roca. Creo que ustedes tienen unos cursos de yacimientos minerales donde se ven, tengo entendido que sí, donde se ve con más detalle eso. Acá no es el alcance de este curso. Con respecto a los recursos minerales cercanos, aquí tenemos un mapa también con las distintas minas que existen y hay bastantes, ¿cierto? Tenemos ahí el Cerrado, la Estrella, los Potrerillos. Esto, la mayoría son yacimientos de escala menor, pero de todas maneras es interesante contar con esta información. La mayoría son de cobre, los que están aquí de color más naranjito. Y están muy cercanos, entonces puede ser que justo en el sitio de estudio tengamos otra beta de cobre interesante a ser explotada. En el mismo mapa, lo que estaban viendo ustedes, teníamos la falla inferida y la falla inversa, que están aquí en el mapa. Y esto es importante porque
qué van a implicar la presencia de estas estructuras, nosotros habíamos visto que dependiendo de cómo estuvieran las trazas de estas estructuras, podíamos identificar cómo estaban los esfuerzos mayores aplicados en ese sector, ¿cierto? Así, en particular, nosotros tenemos que, si miramos un poquito más grande, a una escala un poquito más grande, tenemos en este caso varias estructuras que son oblicuas, y podríamos de esta manera saber que perpendicularmente a esta están aproximadamente el esfuerzo principal mayor, ¿verdad? Eso lo habíamos conversado en clases anteriores como para poder identificar la distribución de los esfuerzos mayores. Porque es útil ¿Sí? conocer, sí, no vi Disculpe que que, me interrumpa. sí, no sé quién está Eh, hablando, no alcancé a ver, pero, Harold, dale. A la derecha de esa falla inversa hay una falla normal. Ujú. ¿Cómo, o sea, en ese caso, porque yo no sabía, por ejemplo, la envergadura del proyecto, o sea, no sabía cuánto era la extensión del terreno que le habían dado al hombre como que pedía la consultoría? ¿Ya? ¿Cómo yo consideraría entonces esos esfuerzos? Porque claro, si fuera una escala pequeña, considero la falla inversa, pero en el caso de que fuera más grande, tendría que considerar ambas fallas. Sí, pero si te fijas que igual tienen como una orientación similar, casi van noroeste o noroeste, prácticamente tienen la misma, casi la misma distribución, entonces los esfuerzos puede cambiar un poco el ángulo, pero de todas maneras podemos tener una orientación cercana, ¿cierto? O sea, podríamos tener en este caso que si tomamos esta, podría ser esa la orientación del rumbo, o sea, la orientación del esfuerzo mayor, y si tomamos las otras es un poquito más acá. Pero te fijas que la línea, si estas líneas son casi, bueno, no son paralelas, pero tienen una orientación similar. Bueno, en caso de geología pasa eso, pues no vamos a tener una, una situación perfecta en donde todo coincida de la misma manera. Las rocas responden de distintas formas a los esfuerzos que vamos a tener, por lo tanto, las estructuras que se desarrollen van a tener una cierta amplitud eh, una cierta variabilidad, en este caso en el rumbo que tiene. Súper, profe. Ahí me queda más claro, porque me había enredado, pero ahora me di cuenta que, claro, pues tiene sentido esas dos fallas juntas, que se me hacía como que era raro, pero no, ya entendí mejor. Ujú. Entonces, mira, normalmente cuando tiene esta estructura, la falla inversa que estás viendo, a escala regional, en algunos sectores van a haber mayores compresiones y va a tener estas fallas inversas, y van a haber momentos en donde no se esté aplicando tanto esfuerzo y se tiende a relajar la roca y se desarrollan en este caso las fallas normales que tienen más o menos la misma orientación. Solamente que la orientación de los esfuerzos mayores tiene en este caso, entre compresión y expansión son direcciones diferentes, o sea, sentidos distintos, pero las mismas direcciones. ¿Ya? Entonces, para la falla inversa y el sigma 1 está bien identificado, pero sí te conviene tomar un contexto un poco más regional, considerando que en los esfuerzos principales que tenemos está involucrado todo el tema de de la subducción. Por lo tanto, son escalas mucho mayores que estamos hablando. De hecho, esto ya también se nos queda chico si queremos investigar. Fíjate que acá también hay otras estructuras que tienen casi las mismas orientaciones, por acá, por acá. Va a haber más o menos una repetición. Bueno, en realidad a lo largo de todo Chile, la mayoría de las estructuras, salvo sectores muy localizados, tienen como una tendencia a esta orientación. Entonces sí, es recomendable ver un poquito más allá del puntito que estemos revisando para poder tener una interpretación un poco mayor. Y ahí ya depende de ustedes los argumentos que den porque están haciendo eso. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bueno, me dijiste que estaba más claro con esa Sí, respuesta. profe, súper. Ya, bacán. Entonces, eso, ver las estructuras mayores que tengamos y qué implicancias van a tener, cómo van a estar distribuidos los esfuerzos. ¿Por qué nos interesa? Porque en el caso de que queramos representar, por ejemplo, hacer un perfil de estos sectores, se recomienda colocar la línea del perfil con la orientación del esfuerzo principal mayor.
O sea, las líneas que yo había dibujado podrían ser súper útiles para el momento de dibujar un perfil, para identificar las estructuras, porque así nos aseguramos de que sean perpendiculares al rumbo del perfil. Y con eso vamos a tener la representación de los manteos reales, no los aparentes que podríamos tener. Ya. Ahora, cuando vamos a terreno como tal, y esto me lo estuvo conversando, había dos Danielas en el grupo y lo estuvimos conversando, hablan del el tema del método de trabajo en terreno. Hay que, bueno, por un lado ya tenemos el antecedente, ya sabemos cómo se deforman las rocas, eso lo hemos conversado en otras clases. Si vamos a terreno, podemos ir con nuestra brújula y recolectar distintas medidas de las estructuras presentes. Basado en eso, obtener todos esos datos, podemos hacer una interpretación de la configuración geométrica del problema que estemos viendo, ver cómo están distribuidas espacialmente las estructuras y con nuestro mapa que vamos a terreno podemos ir dibujando las otras estructuras que encontremos. Y con eso finalmente podemos entender la historia de formación del sector en particular. ¿Por qué nos interesa cómo se distribuyen los esfuerzos mayores que fueron aplicados y todo? Porque normalmente las estructuras se van a desarrollar con una orientación preferencial, normalmente perpendicular al esfuerzo mayor. Las vetas que podamos tener nosotros con mineralogía pueden estar también con estas mismas orientaciones, y ya tenemos un antecedente, si encontramos alguna, en qué dirección podemos seguirla, cuando la vayamos explotando puede ser bastante útil. Por eso es necesario conocer el tema de la estructura, de los regímenes de esfuerzo que hayan estado en el sector. ¿Ya? Ese era el puntito que les había dado en el ejercicio. Y supongamos que vamos a terreno y encontramos que hay, en todos estos puntos con estrellas, existen afloramientos rocosos en los cuales podemos ir y sacar estructuras, medirlas con detalle y tener una información bastante cercana. Eso es lo que uno normalmente hace. Va al punto en particular que tiene que estudiar y obtiene información de los afloramientos rocosos cercanos, porque con eso se puede interpolar y sacar una idea más general de cómo están distribuidas las rocas y las estructuras en el sector. A cada uno de estos puntos de interés, ¿qué es lo que uno debe hacer? Bueno, identificar los tipos de roca, ya tenemos igual el antecedente, o tenemos como este torpeo del CERN que salen los tipos de roca, entonces podemos ir y ver en específico si coincide el tipo de roca, si hay alguna variedad. Normalmente estas unidades de rocosas que ponen a escala 1 a 100.000 hacen agrupaciones de rocas. Por lo tanto, saber específicamente qué roca tenemos en cada sector ayuda bastante. Perdón. Entonces, vemos el tipo de roca, la describimos, sacamos todas las características, la mineralogía, si tiene algún tipo de estructura especial, si hay estructuras como tal, medir el rumbo, el manteo de cada una de ellas. Y bueno, también aprovechando de estar ahí, ver si hay algún rastro de cobre en este sector. Pues, recuerden que el problema era alguien que quería explotar cobre y saber si era rentable. Entonces, ver si existen vetas o filones que son ya acumulaciones mayores de cobre. Todo el cobre que podamos ver en la roca también se va a ir registrando para que nos ayude en una primera etapa de estudio del sector. Las estructuras, las mediciones que vamos a sacar, si bien las vamos a tener como antecedentes, no las vamos a ocupar al tiro para ver si se avanza o no se avanza, no hacer un criterio, sino que las vamos a utilizar cuando ya estemos haciendo la etapa de diseño, ver los planes de explotación seguros que queramos desarrollar. Las estructuras nos van a ayudar en ese sentido a hacer algo un poco más, algo mejor. Ahí tenemos la interpretación teníamos esa interpretación de terreno, entonces las estructuras se condicen con los regímenes de esfuerzo regional que habíamos identificado, tiene sentido, no tiene sentido, entonces
esta etapa, ya que es abordar todo el trabajo previo que habíamos hecho y juntarlo con la información obtenida de terreno, se hace un trabajo que se dice de gabinete para ver si la información que tenemos de uno y de otro lado conversa o no, y en este caso sacar algún tipo de correlación que nos pueda ser útil para poder darle la respuesta a esta persona. ¿Ya? Eso sería el trabajo como tal, cuando nos piden investigar un sector, lo que se debería hacer normalmente, ¿cierto? Buscar en primera medida información, los antecedentes con los que contemos, los que nos pase el cliente, la ubicación de los lugares, las estructuras mayores, los mapas geológicos que nos puedan aportar, los yacimientos cercanos, y después hacer todo el trabajo de terreno y obtener esta información para hacer un cruce y ver realmente si lo que teníamos inicialmente tiene algún sentido o no. Ahora, la clase siguiente que nosotros vimos, hicimos una descripción estructural del macizo rocoso. Recuerdan que vimos varios parámetros que podían ser medidos en la roca. Esto ya es netamente el trabajo que uno va a hacer en terreno. Va a ver el macizo rocoso como tal y va a sacar ciertas características. Entonces, supongamos ahora que una compañía minera compró el proyecto que tenía esta persona. Le dijimos, oye, ¿sabes qué? Sí, ¿sabe? Hay harto cobre, quizás se pueda explotar. Él dijo, ah, ya, ok, vendo este proyecto a una compañía minera. Y ahora la compañía minera como tal, como supo que hicieron ya su estudio, quiso continuar con la misma persona y le está pidiendo ahora que caractericen un talud minero en este sector, en el sector que estuvieron investigando. Me gustaría que respondieran estas preguntas y cuáles serían los pasos que seguirían ustedes para poder hacer esta caracterización. Vamos a hacer los mismos grupos. Me gustaría que conversaran esto unos 5 minutos y volviéramos acá para ver más o menos qué es lo que se debería hacer. ¿Les parece? Entonces voy a devolverlos a los mismos. Creo que puedo. Esta es primera vez que estoy experimentando con lo de los grupos en Zoom, pero creo que los puedo mandar directamente a los grupos. Así que conversen cómo procederían esto.
RMR. ¿Profe? Sí, ¿Cómo está? Oiga, una consulta. O sea, es que nosotros ahora estamos analizando cómo hacer esto. Y ya. en este caso es un banco, ¿verdad? Es decir, que acá lo que uno tendría que hacer es como caracterizar los tipos de discontinuidades presentes, ¿no? Como familias de clase, estratificaciones que se puedan ver, o, no, miento, persistencia. ¿Cuáles eran esos tipos de discontinuidades? Se me olvidan algunos. Pero uno tendría que identificar esos tipos de discontinuidades y después aplicar algún modelo de clasificación, ¿cierto? Sí, eso, exactamente. Esa es como la idea. Es sacar las características y después de eso hacer alguna clasificación. Eso es como lo que me gustaría que conversaran ustedes, pero ya parece que lo tienen bien claro lo que deberían hacer. Es esa Sí, la idea. ahora vamos a seguir conversando así porque la dijimos la banchilla, pero ahora la vamos a conversar en equipo. Ya, me parece. Grande Sí, idea. ya, bacán. Entonces los dejo, pues están bien encaminados. Vale, profe, gracias. Ya. Hola. Germán, Diego, ¿están por ahí? ¿Alguna duda por acá, chiquillos? ¿Está todo claro? Bueno, parece que no hay duda, así que voy a la sala siguiente. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo van acá? ¿Han conversado algo? ¿Cómo solucionar este problema? Eh, sí, tenemos la idea de con los sistemas de clasificación, creo que se llaman, el RQD, hacer sondaje y para medir la calidad del macizo rocoso. Ya, súper. Isidora iba a decir algo, disculpa. No, también como ahí serviría más ir a terreno, tomar fotos, porque hay que ver el espaciamiento, la persistencia, ese tipo de datos para tomarlo si queremos hacer un talud. Claro, claro, ¿cierto? Tendríamos que sacar como todos esos datos que conversamos en la clase 7, que son esas características para posteriormente, como Tomás, tú lo indicas bien, eh, emplearlos en los distintos sistemas de clasificación. Es una súper buena idea y realmente lo que normalmente se hace en estos casos cuando nos piden hacer esta caracterización geotécnica que se le llama del macizo rocoso. Así que ya tienen como la idea, bueno, yo sé que se pueden olvidar algunas de estos parámetros, siempre pueden tener su torpedo ahí para recordarlo, uno a terreno va con todo eso, entonces rellenar una ficha o algo así es una buena práctica en estos casos. Ya, pues súper, los dejo entonces, chiquillos, conversen un Profe, poquito más. ¿Sí? le puedo hacer una consulta, pero era del ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Sí? Y Pregunta. cuando llegamos a la parte de ir a terreno y ver los afloramientos, ¿Sí? en el Power usted puso que era como identificar los afloramientos en Google Maps. Hay que solamente uno ver así por fuera del afloramiento. Eso no entendí. ¿Cómo uno pone el afloramiento? ¿Cómo lo identifica? A eso voy. Ah, es que mira, ya, sí, puede haber sido un poco engañoso lo que coloqué ahí en la presentación. Esos afloramientos, esas estrellitas que aparecían en el dibujo, Ujú. era posterior cuando uno ya caminó por el terreno, fue al lugar, al punto que nos dieron, y tú empiezas a caminar alrededor y empiezas a ver dónde hay afloramientos de roca, dónde hay murallas así de roca que puedes caracterizar. Y el mapa estaba mostrando los Ah, lugares que ya se habían identificado caminando por ese sector. No es como que los busques en la imagen satelital, sino que tú vas para allá. Y era como para indicar, ok, en terreno se identificó que todos estos sectores eran interesantes. Y de ahí se hizo la caracterización. ya, ahí entendí. Ya, Ya, gracias, profe. sí, bacán. Buena pregunta en todo caso. Ya, sí. Ya, los dejo entonces, sigan conversando. Yo me voy a otro grupo por mientras. Ya.
¿Qué tipo de formación hay? Ay, qué me asusta eso. ¿Qué pasó? Profe, ¿cuáles eran las preguntas que nos sacamos fotos? Ah, ¿cómo procederían si les piden clasificar un talud de roca? Ahí, Un talud de roca. Ya. Profe, mañana entonces vamos a tener que hacer como literal todo esto. es como la idea, igual lo vamos a conversar con el resto de tus compañeros, pero sí, se les puede plantear un problema similar. Entonces, ahí obviamente se les van a pedir cosas específicas, entreguen esto, esto, esto. Tienes que saber cómo se hacen esas cosas. Ah, ok. Ujú. Ya, sí, o sea, pero ¿alguna duda con respecto? Gabriela parece que iba a decir algo y se muteó. No sé. O quizás fue a hacer algo. O sea, estábamos tratando de ver eso ver como de la viabilidad, Ujú. pero, o sea, yo veo el mapa y salen como estas cosas como La Poza Norte, Unión Restauradora. Pero me tengo que guiar como por los colores para saber de qué son, ¿cierto? O nada que ver. Para ver los yacimientos, dices tú. Ajá. Sí, bueno, mira, normalmente los que aparecen ahí son casi todos de cobre. Ahí tienes que ver la leyenda, claro. Ahí tienen distintos colores, entonces es el que te puede ayudar a hacerte una idea. Como estamos viendo en este caso yacimientos de cobre, para el problema que está planteado ahora, te convendría ver los que coincidan con ese color, los más cercanos. Si es que hay mucho o hay muy poco, eso te podría dar un indicio. Profe, pero ¿cómo veo qué tan lejos hago mi análisis como desde mi punto? Eh, Ahí depende de ti. Depende de ti qué tan específica quieres ser o si te quieres ir un poquito más a escala regional. Mira, yo lo que yo haría en lo personal sería considerar ambas cosas. A escala muy chiquitita, si tienes yacimiento y todo eso es un buen indicio, y si no, ver los que estén más alejados, qué tan alejados están, a qué profundidad podrían estar estas vetas o algo así, y ver las estructuras que existen, porque imagínate que está en una capa de roca más allá, a varios metros, pero yo sé que la estructura es más o menos horizontal, las capas no están casi inclinadas. Puede ser de que a pesar de que estemos bien lejos, estemos más o menos al mismo nivel donde se encuentra el cobre. Entonces podría ser esa un buen criterio. Entonces, eh, realmente en estos casos depende mucho de tu criterio y cómo lo justifiquen en la prueba. Ay, qué bien. Ya, pero nunca te vayas como si estás, no sé, po, en la costa, que vayas a verlo en la cordillera, eso ya es demasiado. Es mucha distancia de un lado del otro. Claro, es que como que al final yo por lo menos me pierdo cuando hago zoom, entonces no sé como qué tan cerca estarán las cositas cuando hago el zoom como respecto al punto, así como hasta dónde tomar, que es como, Algunos kilómetros yo te recomendaría, ya, más de 10 kilómetros de distancia es demasiado. Igual traen una escala acá los mapas, entonces, o la distancia, te aparecen como ciertos indicadores. Ahí podrías ir revisando en ese sentido. hay una como regla parece, Ajá, sí. 4 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Oh. Ahí sí. Sí, o sea, encontré una regla, ¿Ya? Y te sirve como para medir cuánto es la distancia. claro, como por ejemplo aquí hasta un cierto punto que hay 6 kilómetros y ahí se puede hacer como un círculo, como para tener un radio respecto al punto, según yo. Ujú. Sí, eso te puede servir. Eso sería como una buena idea. Ya, pero deben ser menos de 10 kilómetros.
Sí, no te quedes con una idea fija, así como eso es lo que dijo el profe y hasta aquí nomás llego. Profe, pero usted me dijo. Ah, pero si tú encuentras que puedes expandir un poco más y te sirve la información que está más alrededor, úsala también. Ya. Ya, oye, voy a ir a ver el último grupo para ir cerrando la actividad de hoy día porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Ya? Los dejo, Ya, chiquillas. Gracias. De nada. Voy a jugar, presionar estas cosas. Oye, ¿qué pasó? Hola. Ah, Hola, profe. ¿cómo van? Ah, ya están aprendiendo a usar eso. Oye, qué bueno que se estén enseñando. Esa herramienta va a ser bastante útil para la prueba de mañana, así que denle una vuelta después de la clase, durante el día, porque va a servir bastante. Sí. Buena. Porque hay- Sí, en la ayudantía 2 igual nos hicieron como un tutorial. Ah, bacán. Entonces, oye, consulta. El, ¿Cómo van con el problema este que estábamos conversando ahora? Bien, supongo. Así, que llegamos a la conclusión de que había que hacer como lo de la ayudantía 3. Ya. Analizar los tipos, el espaciamiento y todo eso. Y que es Mm, importante por el tema de que tiene que ser lo suficientemente resistente para que no se derrumbe y no ocurran accidentes y cosas así. ya, ya, bacán. ¿Y cómo pueden ir viendo esas cosas? ¿En qué sentido? ¿Cómo pueden determinar que sea resistente? Bueno, esta es una Ah, pregunta. ¿Ah? con... ¿Y cómo bajo? Con lo... Los índices de calidad, ¿no? Sí, esa sería una buena herramienta como para poder partir, ¿cierto? Los distintos índices de calidad que conversamos. Ahí veo que les pasaron en el IRMR también. Ah, súper. Bueno, pero están los 5 que conversamos. claro, vimos eso y eso. Esos tres. Ya, bacán. Sí, sí, eso va a ser bastante útil. Ya tienen como una idea. Yo ahora voy a hacer un cierre de la clase en un minutito más, así que para que terminen de conversar ustedes y nos vemos un poquito más, ¿ya? Ya, profe. Ok. Ya Hola, veo que somos. me están pidiendo. Ahí volvió el Ay, profe, pregúntele. ¿Qué les pasó? Profe, una consulta, es que se nos olvidó, porque no sabíamos si era solamente responder eso o si se nos queda una pregunta en el tintero. ¿Cuál era la pregunta que están respondiendo? Como, ay, disculpe, que mi gato entró a la pieza, me abrió la puerta. O sea, nosotros respondimos como cómo analizar el talud, ¿Ya? o sea, Sí. cómo realizar el análisis del talud para nosotros identificar si es que es estable o no, Ujú. darle una calificación al talud. Pero no sabemos si se nos queda una pregunta más. Esa fue la No, pregunta que eso respondimos. era principalmente cómo lo harían. Ah, ya, excelente, súper. Ya, bacán. Sí, oye, ahora vamos a volver a la sala principal para hacer el cierre, que nos quedan 5 minutos para terminar la clase. Y ahí les comento también un poco la prueba, aunque ya tienen una idea de lo que hemos conversado. ¿Ok? Vale, gracias, profe. Ya, Ya. profe. ya, Ya, gracias. profe. Chao. Chao. Ok, chiquillos, creo que ya volvieron todos. Están volviendo. Eh, ya. Según lo que conversé con todos los grupos, o casi todos, hay algunos que estuvieron un poco callados, tenían más o menos la idea clara de lo que hay que hacer.
De todas maneras, esto es lo último que hemos estado revisando en clases. Serían las últimas 2, 3 clases que son correspondientes a la caracterización de las estructuras como tales y los sistemas de clasificación. Ya, entonces, como para resumir y comentarles un poco del tema de la prueba, cómo va a ser. Bueno, aquí tienen el talud rocoso que les habían pedido en caracterizar y como bien me dijo la gran mayoría de ustedes, era mirar la roca, identificar cada uno de los distintos parámetros que se podían caracterizar. Ahí tenemos la lista de lo que habíamos visto en esa clase. Identificar las estructuras primarias y las secundarias. Medir los espaciamientos entre las estructuras, la persistencia, la apertura, el relleno mineral que podría existir, el tipo de rugosidad, ver la resistencia de la roca también y la orientación de la estructura. Y ya teniendo todo eso descrito, también se pueden identificar las distintas familias de discontinuidades o los sets, que también lo llamábamos, y ver la frecuencia general y para cada una de las familias. Todo eso nosotros lo habíamos conversado en la clase 7. Y a partir de esto, bueno, no lo tengo puesto en la diapositiva, pero bien me lo dijeron y también lo han visto en la ayudantía, se pueden emplear estos parámetros en distintos sistemas de clasificación. Teníamos el RMR, perdón, el RQD que era el más básico, después vimos el RMR, vimos el Q de Barton, el GSI, vimos el RMRM, ¿cierto? ¿Cómo se hace esta caracterización? En este caso se puede ver la roca como tal, las paredes rocosas, sacar esto, y también, como algunos de los grupos me lo dijeron, se pueden hacer sondajes. Se hacen sondajes en las paredes de roca, en estas cajas, se puede identificar cada uno de los parámetros, exceptuando quizás la apertura, que eso es necesario medirlo directamente en terreno, pero los otros parámetros principalmente se pueden identificar. Quizás la presencia de agua es lo único que no estaría tan claro, ¿verdad? Pero el resto de las cosas se puede ver también dentro de un sondaje. Entonces, con la información cruzada de terrenos y sondajes se puede realizar estas clasificaciones de macizo. Ya, ese era el ejercicio en particular, o los ejercicios que me gustó, que vi varias participaciones entre los distintos grupos, tienen una idea bien cercana a lo que hay que hacer. Ahora, como aprovechar el minuto que nos queda, o y si quieren un par de minutos más, comentarles de la prueba. El tema va a ser sencillo, o sea, va a ser muy similar a lo que conversamos ahora, en el sentido de que se les va a dar un cierto problema, una exploración que se quiera desarrollar, y se les van a pedir caracterizar finalmente todas estas cosas, las estructuras, sacar una clasificación, el RMR. Entonces se les van a dar varios antecedentes del sector donde se encuentran, datos de sondaje, algunas fotografías de sondaje, de macizo y algunas cosas de caracterización que no son fáciles de medir mediante unas fotografías. Entonces, se van a dar todos estos elementos y van a tener que realizar, por un lado, la investigación como lo hicieron ahora, buscando el sitio que se les den las coordenadas, identificar en este caso de estructuras mayores, realizar algún tipo de perfil, en ese caso revisen cómo hacer un perfil esquemático, no algo tan detallado, no se centren en el tema de la topografía o algo así, sino que algo muy general, pero cómo lo podrían construir. Y los sistemas de clasificación también, los distintos parámetros que abordan, cómo se utilizan cada uno de ellos y qué va a significar los valores que obtengan. Ese tipo de cosas van a ser sí o sí preguntadas en la prueba de mañana, así que echen un vistazo más, asegúrense de entender cómo, yo sé que le hicieron un tutorial del portal Geomin, asegúrense de que lo sepan entender bien, cosa que no vayan a perder tiempo en ello. Consideren que, entre comillas, tenemos 1 hora 10 para la prueba. Obviamente el recreo, que son los 10 minutos,
los vamos a tener también, y si es necesario un poquito más de tiempo en el bloque que sigue también lo vamos a emplear. Nunca pasando más allá de la hora y media, 1 hora 40, por supuesto, pero para que usen bien el tiempo. Ya saben más o menos lo que se va a preguntar. Y la idea es que les vaya bien, ¿no? La prueba es, si se lo hubiera entregado así nomás, hubiera sido difícil de abordar, pero ya tienen una idea, entonces espero que les sirva bastante como para poder abordarla de buena forma. Si quieren aprovechar de preguntar algo al respecto, podemos revisarlo al tiro, si no, dejamos la clase hasta acá. Parece que no hay dudas, chiquillos, Profe. entonces, sí. Al hacer un análisis de RQD, por ejemplo, usted nos daría una escala como para medir los 10 centímetros, ¿cierto? Sí, sí, la fotografía, bueno, sí, van a tener que medir el RQD, viene ahí bien marcado en la fotografía, cosa que sepan cuánto valen los 10 centímetros, va a estar como replicado en varias partes, entonces van a poder saber, ese tramo vale 10 centímetros, por ejemplo, sí. Es una consulta cuando uno ve, por ejemplo, identifica las discontinuidades en un afloramiento, pero mediante una foto. Uno ahí utiliza la escala, pero ¿qué pasa si es que es como muy poco es como imperceptible el espaciamiento que puede haber? Bueno, de todas maneras, en los sistemas de clasificación no te piden como un valor específico, sino un rango de valores. Entonces, con la escala que tú puedas tener en la fotografía, te puedes hacer una idea de en qué rango cae el espaciamiento. Ok, gracias. Ya, chiquillos, entonces les deseo mucho éxito con su estudio y mañana nos vemos, recuerden, con la cámara encendida, a las 8:15 iniciamos. Yo voy a abrir la sala a las 8:05 aproximadamente para que lleguen con un poco de tiempo, y a las 8:15 a partir de 1, ¿ya? Para que no perdamos tiempo en eso y no lleguen justo a la hora. Aprovechen de llegar un poquito antes. Ya, nos vemos entonces, que estén muy bien, cuídense y que tengan Muchas buen gracias, día. profe. Cuídese. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.